Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este video. Bienvenido a tu idioma. Bienvenido al curso, al módulo de introducción, a la introducción del modo indicativo. En este video vamos a utilizar dos diapositivas. Las dos puedes encontrarlas en el libro de inglés, aquí donde estoy señalando. ¿Sí? Yo ya las tengo abiertas con anterioridad. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos del modo indicativo, cuando hablamos de este curso de introducción es lo siguiente. Normalmente cuando vemos alguna lengua, cuando hablamos de alguna forma, podemos hacerlo de dos maneras. Una es del modo indicativo y otro es a través de la voz pasiva. Aquí tenemos un pequeño esquema para ejemplificar esto. Es bien sencillo. Vamos a pensar, ojalá no suceda, que alguien se mete a robar a la casa del vecino. Y yo sin querer me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta esa tarde. Y a lo mejor puedo ir corriendo con mi otro vecino a decirle, oye, ¿sabes qué? Vi que un fulano se metió hoy en casa de Juanito, ¿sí? Pero si yo veo eso mismo en el diario, si yo me entero días después en el diario, no es probable que yo encuentre en la nota periodística algo así como un fulano se metió o una persona se metió a robar a casa de tal persona. Lo más probable es que yo me encuentre algo así como una casa fue robada en tal parte, una casa fue robada en tal parte, se metieron, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo el robo y voy y le cuento a mi vecino, lo más probable es que use el modo indicativo y describa lo siguiente. Vi a un hombre meterse a una casa, es decir, hablar de un sujeto, en este caso el hombre o la persona, realizando una acción, ¿sí? La cual esta acción está afectando a un objeto. En este caso el modo indicativo es un hombre roba una casa, donde el objeto es un hombre, la acción es robar, ¿sí? Donde el sujeto es un hombre, disculpen, la acción es robar y el objeto es la casa. Pero esto puede transponerse a cualquier cosa. En este caso, en el esquema tenemos a Juan, representado por este elemento, realizando una acción que en este caso es pintar, ¿sí? Y esta acción al mismo tiempo afectando a un objeto. Esto es típico modo indicativo. Diego come la hamburguesa, Juan pinta la casa, un hombre roba una casa, la mujer bebe el agua, etcétera. En contraparte a esto, como hablábamos hace un momento, podemos encontrar la voz pasiva. Y esto se da cuando en el momento en el que vemos esta misma información regularmente de forma escrita, como por ejemplo hablábamos de un diario aquí, no la encontramos típicamente en modo indicativo. A lo mejor podríamos encontrar algo así como que una casa fue robada por una persona, un coche fue destruido por otro coche, ¿sí? Los tacos al pastor fueron comidos por la persona. ¿Sí me explico? Si se fijan, en todas las oraciones que he dicho el esquema, no se cambia, no cambia absolutamente nada. En todos los casos tenemos un sujeto realizando una acción afectando a un objeto. Eso es en modo indicativo, ¿sí? Pero en la voz pasiva tenemos exactamente lo mismo. Tenemos a un objeto el cual es afectado por una acción la cual es realizada por un sujeto. A mí me gusta pensar que la voz pasiva es como que un espejo del modo indicativo. Es muy importante tener bien claro en qué modo, de qué forma estoy hablando, ¿sí? E identificar ya sea la forma en la que estoy hablando o la forma en la que estoy viendo un texto, en la que se me está planteando una información. ¿Me explico? La finalidad de este curso y de este curso en particular de inglés básico de modo indicativo es aprender a realizar oraciones en este mismo modo indicativo, es decir, en cualquiera de los tiempos que nosotros podamos hablar, ¿sí? Poder representar sujetos realizando acciones las cuales están siendo afectadas o las cuales afectan, mejor dicho, a objetos. Esta es incluso la primera parte, la primera parte de todo nuestro curso. Todo el modo indicativo en todos los tiempos están contemplados en este curso. En contraparte tenemos el pasivo, el cual tendrá los mismos tiempos, pero vistos en voz pasiva y vistos representados en la forma inversa, es decir, como la flechita morada aquí nos lo indica, hablando de objetos los cuales
son afectados por acciones las cuales son realizadas por sujetos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, esto es básicamente de lo que se trata este curso en su totalidad. Para esto vamos a pasar entonces ahora sí a la siguiente diapositiva, que es esta, los conceptos básicos del modo indicativo. Normalmente cuando empezamos una clase de inglés nos tiende a dar miedo la incertidumbre que podamos tener. Esa incertidumbre se basa más que nada en que no sabemos cómo funciona la lengua. Cada lengua es un pequeño sistema, es una pequeña forma diferente de trabajar. Es decir, todas las lenguas romances, inglés, español, portugués, italiano, no sé, francés, tienen reglas similares en su ortografía, las cuales a las personas que hablamos español, por ejemplo, nos hacen más fácilmente la comprensión de las mismas. Sin embargo, el inglés tiene una raíz distinta, la cual involucra elementos diferentes y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo comenzar a entender. Con el modo indicativo, bueno, lo primero con el inglés o con los conceptos básicos para la lengua inglesa, lo primero que vamos a tener claro o lo primero que vamos a tener que aprender de forma muy práctica, ¿sí? Es el uso de los sustantivos, qué son, ¿sí? Qué nos indican o qué nos pueden indicar, ¿sí? Su contraparte en inglés, sus traducciones y muy importante sus nombres gramaticales. Yo creo que es de lo más importante de entender a estas alturas, los nombres gramaticales, es decir, saber identificar a un sustantivo por un sustantivo, a un adjetivo como tal, a un verbo como tal, ¿sí? Tener bien claros esos conceptos y también ir aclarando poco a poco cómo se van a integrar esos conceptos y cómo van a interactuar entre sí. Sí, aquí en este video, bueno, tendríamos que afirmar o tendríamos que decir que cada vez que hablamos, disculpen eso último, que cada vez que hablamos, digamos lo que digamos, lo digamos en el tiempo en el que lo digamos de la forma en la que lo digamos, no podemos hacerlo, ¿sí? Eh, Saliendo de estas tres formas, de la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que digamos en la vida, en todo momento, a lo largo de toda nuestra vida, nunca va a ser otra cosa que no sea afirmación, negación o el interrogante acerca de algo. Yo puedo decir que algo me gusta, que algo no me gusta o preguntarme si algo me gusta. Pero aquí te invito un poco a la reflexión. Quiero que pienses un momento en tu vida y trates de encontrar alguna situación dentro de la misma donde hagas otra cosa al hablar que no sea afirmar, negar o preguntar cosas. Quizá alguno de ustedes podría decir, oye, pero yo exclamo, porque existe también esa figura en la gramática española, ¿no? Y sí, por supuesto es válida, pero una exclamación a final de cuentas no es más que la afirmación de algo, la negación de algo y difícilmente la pregunta de ese algo, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros abrimos la boca para decir algo, no vamos a salir de estas tres situaciones, las cuales no importa la lengua que estés aprendiendo, van a tener a estos personajes que vamos a definir ahora, ¿sí? Como participantes. El primer personaje es el sujeto, o en este caso los sustantivos representados por la letra S, los cuales no van a representar otra cosa más que personas, animales, cosas o situaciones. Esto lo vamos a definir en el siguiente video. En el segundo punto, como segundo actor de nuestra ecuación, por así decirlo, para aprender a conformar oraciones, tenemos a los auxiliares. Estos nos van a costar un poquito más de trabajo porque no los tenemos en español. En español no existen los auxiliares y por lo tanto es un concepto nuevo que tendremos que aprender. Es de esas diferencias que decíamos entre lenguas romances y lenguas no romances, en este caso el inglés, ¿sí? Sin embargo, no es tan difícil de aprender. Por otra parte, vamos a tener que aprender también qué son los verbos, cómo cambian, cómo se adaptan, cómo van mutando de acuerdo a los diferentes tiempos, de acuerdo a los diferentes tipos de tiempo, ¿sí? Más adelante vamos a ver toda una tabla de tiempos, toda una tabla de distintos tipos de tiempo. Si es más, de una vez podemos aquí darle una
una sobrevolada rápida. Aquí ya la tenemos abierta, ¿sí? La finalidad de este curso es que a través de estas fórmulas que representan situaciones, nosotros podamos entender y conformar de forma muy práctica oraciones en todos estos tiempos que, así como cuando hablamos no hacemos otra cosa más que afirmar, negar o preguntar, también cuando hablamos no podemos hacerlo en otro tiempo que no sea cualquiera de estos 16. De momento vamos a ignorar un poco el modal porque se sale un poco del canon de normal de enseñanza de la lengua inglesa. Vamos a hablar de los más comunes, que son presente, pasado y futuro, ¿sí? En sus modos simple, continuo, perfecto simple y perfecto continuo. En un principio vamos a hablar de estos 12 tiempos, ¿sí? Conformando oraciones en todo momento en modo indicativo, es decir, de esta forma. Cuando nosotros tenemos sujetos, los cuales realizan acciones, las cuales pueden afectar a un objeto sin importar el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, todo en modo indicativo de color verde. Juan pinta, Juan pintó, pintaba o pintará, o Juan pintará la casa en presente, pasado o futuro. Juan está pintando, es otro tipo de presente. Juan ha pintado, esto es presente perfecto, o ha estado pintando, perdón. Sin importar la oración, el modo o el tiempo en el que yo exprese una idea, sin importar ninguna de sus características, todas estas van a tener su contraparte en voz pasiva. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es aprender a representar oraciones sin ninguna duda, con toda seguridad, en estos tiempos que, si se fijan, corresponden tiempos simples, tiempos continuos, perfectos simples y perfectos continuos, corresponden a estos tiempos que estamos señalando aquí, ¿sí? Más adelante veremos los modal verbs. Yo sé que de momento parecen muy abrumadores, esa es la palabra correcta, ¿sí? Pero no lo son, no lo son. Y los invito a tener confianza en la forma en la que tenemos que aprender. Como les indiqué en un principio, es aprendizaje por reforzamiento, es aprendizaje por repetición. Y realmente la forma que tenemos de abordar la lengua en este pequeño curso es muy práctica y, bueno, te invitamos a conocerla. Muchísimas gracias por haber visto este video. Te invito a que, como en todos los videos, realices los cuestionarios hasta que no tengas errores, para que tú tengas la seguridad de que en este momento, en ese momento, mejor dicho, realmente dominas los conceptos que intentamos enseñarte dentro del mismo, ¿sí? Y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias. Hasta luego.